Bien, y vamos a la primera entrevista de la mañana. Sí, el ministro Javier García acudió la semana pasada al Parlamento, donde le dio tanto a la bancada oficialista como a la de la oposición una puesta a punto sobre el proceso para comprar patrulleras oceánicas que está encarando el Ministerio de Defensa. En paralelo, el ministro Javier García también se refirió al episodio en el cual una lancha auxiliar de la Armada fue dañada en el marco de un operativo para hundir unos barcos obsoletos de la Armada. Le damos la bienvenida al ministro Javier García. Muchas gracias, Leo, Nico, Paula, ¿sí? ¿Todo bien? Bienvenido. La entrevista comenzó con una polémica con Ana Matisic respecto al futuro director polémica técnico. no, estamos buscando el mejor destino. No, No coincidimos en el perfil. Ana pero Matisic ya viene está de acuerdo campaña. de todas maneras, con Este, que se vaya. Bueno, No, el ministro no dijo nada. Lo ponen un aprieto. Yo le hago la pregunta porque me Coincido. quedé con esa duda en la charla previa. ayer yo me cruzo todas las mañanas caminando con una barra futbolera entre lo que está el presidente Fuentes. Y ayer lo vi un poco, nos cruzamos y venía con su perro caminando, lo vi medio preocupado, después me di cuenta que pasaba por esa Después cabeza. se entendió todo. Sí, sí. Hablemos de actualidad y después sigamos. Después No hay va a mucho volver más- sobre el No tema. hay mucho más para hablar de esto. Bueno, ¿cómo le fue en el Senado, ministro, explicando el proceso de compra de las patrulleras oceánicas? Yo había pedido en noviembre o diciembre del año pasado, me acuerdo que el presidente de aquella instancia era el senador Camí, le había pedido ser recibido por la comisión para charlar de estos temas. Después me encontré ahora en febrero con el senador Sánchez, que en un ratito está por acá, y el senador Vergara, me acuerdo, en el Comando del Ejército, y también le dije, mira, cuando me gustaría ir a charlar, se concretó. Es un proceso muy importante porque es un proceso que habla de la modernización, el reequipamiento de la Armada, muy importante por varios aspectos, no solo por lo que significa desde el punto de vista material, sino por lo que cuesta desde el punto de vista material también o monetario, ¿no? Es una inversión importante. Ustedes saben que hicimos un proceso de internacional, de llamado interesado, etcétera. A nosotros nos agarró la pandemia, fíjese que esto empezó a finales del 21, tenemos todo previsto para que empezara antes, pero bueno, las circunstancias son como son o como fueron. Y los oferentes presentaron un monto significativamente superior a lo que estamos estimando invertir. Y paralelo a ello surgió otra oferta, o mejor dicho, ya paralelo ahora, final del año pasado, cuando paralelo en el sentido ya se estaba concluyendo ese proceso. Y estamos en ese estudio. Nosotros planteamos que el objetivo era el final del periodo, es decir, 2024, cuando se entrega el final del gobierno, tener encaminado eso. Empezamos con un proceso de renovación con las lanchas de patrullaje fluvial que recibimos en noviembre, este noviembre pasado, que hicimos ese proceso con Estados Unidos de donación y puesta a punto por nuestra parte, una inversión que ronda los $6 millones. Estamos afinando, le diría que en los pasos ya casi finales, la donación de un buque que vendrá de Corea, en un proceso de cooperación con Corea, y esto. Y después podrá haber otras circunstancias. Y bueno, estamos bajo una tríada que es, como a nosotros nos parece que hay que definir estas cosas, en virtud de las posibilidades del país, porque los presupuestos en materia de defensa en nuestros países son limitados, así de acuerdo a las condiciones económicas, técnicas y con un criterio muy transparente. Todo esto lo hicimos con una comisión de seguimiento de los partidos políticos que funcionó. Así que bueno, estamos en ese proceso. Debemos comprender que son inversiones muy importantes y que tienen que ser muy serias. A ver, para hacer un repaso, porque quizás no todos lo tienen claro del otro lado, de cómo fue. Esto era un compromiso de su gestión en esta modernización de la Armada y en particular estos buques. Hubo dos procesos competitivos, uno para patrulleros o patrullas nuevas y otro para patrullas usadas. Usted había adelantado que el presupuesto que se iba a destinar rondaría los $100 millones. No precisó la cifra exacta, pero debía andar sobre esa cifra. El Poder Ejecutivo en el llamado había establecido que en cualquier momento se podía dejar sin efecto el llamado sin que esto supusiera obligaciones para el Estado uruguayo. Acabados los procesos o avanzados los procesos, la única oferta que más o menos reunía las condiciones era una oferta china por patrulleros nuevos. En el medio aparecen trascendidos de prensa sobre
el malestar o la preocupación de Estados Unidos, que se le habría hecho llegar por lo menos al senador Camí como presidente de la Comisión de Defensa del Senado, de que no veían con buenos ojos que Uruguay comprara armamento militar a China. A su vez, en el medio también aparece, ahí no tengo claro si es a través de la Embajada de Uruguay en Suecia o a través de la Embajada de Italia acá, Suecia, bien, ahora podemos... Eso no llega por allí. La propuesta de las embarcaciones noruegas que están evaluando técnicamente todavía, y mientras tanto, si no me equivoco, los procesos de compra en realidad no están cerrados, los procesos competitivos que se han abierto. Ese más o menos es el esquema. Con una variante que es muy importante. Este es un compromiso que todo el sistema político tiene y que viene del 2014. Porque en el 2014 hubo una declaración, una minuta de comunicación del Senado de la República, unánime, donde se manifestaba la necesidad de que la Armada tuviera una renovación y adquiriera OPVs, patrulleros oceánicos. Del 2014 al 2020 no hubo avances. Nosotros tomamos en el 2020, en aquel momento éramos oposición y compartimos, unánime, fue unánime, muy importante eso, y habla muy de las necesidades. Nosotros tomamos en el 2020 y le dimos impulso a eso. Como ustedes comprenden, 2014, 2020 no hubo nada, nosotros en el 2020 tomamos, coincidió con la pandemia y iniciamos ese proceso que se inició a finales del 21. Pero tiene que llevarse con mucha seriedad este proceso porque son millones de dólares. Ustedes saben que cada vez que se invierte en Uruguay en materia militar hay mucho debate, porque son temas que se ven lejos. Usted va a otros países donde las realidades son diferentes y se ven con más cercanía los temas de la defensa. Pero, en definitiva, la custodia del mar territorial, de nuestro espacio aéreo, de nuestras fronteras, son necesidades que hacen a la seguridad del país y, por lo tanto, hay que llevarlas adelante. Pero hay que llevarlas con seriedad y de acuerdo a la ley. Y ahora, es lo que estamos haciendo. Ministro, cuando empezó el proceso se hicieron dos llamados. Uno era para patrulleras oceánicas nuevas, 0 kilómetros, lo que sería en materia de auto. Otra era para usadas y se decía que tuvieran 10 años de uso, ¿no? Las noruegas que están siendo consideradas tienen más de 30 años de uso. ¿Por qué está ese cambio? A ver, estamos analizando y lo veremos. Yo decía el otro día en el Senado que quizás cuando analizamos esos tiempos de antigüedad de un material que dura muchísimos años, poner 10, de repente no fue lo ideal, pero bueno, ya está. Pero no respondía a una... Bueno, yo le dije en el Senado que mirándolo ahora para atrás, de repente fue un plazo muy escueto. Imagínense, esas tecnologías en 10 años son nuevas. No es el único, pero bueno, veremos, no es el único cambio del pliego a las características de las embarcaciones noruegas, ¿no? Nicolás, veremos cuando informe la Armada y veremos las alternativas. Yo dije el otro día en el Senado, seguiremos... Llevó tanto tiempo esto que el día que se haga lo tenemos que hacer. Digo porque obviamente hay mucha gente interesada en este proceso, eso genera, digamos, que esté muy observado y se señalan que hay un montón de cambios de las condiciones de lo que tienen estas embarcaciones noruegas, de lo que ya se sabe, porque son embarcaciones justamente que tienen ya su tiempo, creo que son casi 40 años, en relación a lo que pedían los pliegos, ¿no? Leo mencionaba los 10 años de antigüedad, pero también está el tipo de armamento que tienen en relación al que se pedía en el pliego. El calado, el calado que tienen no necesariamente entran en la dársena de la Armada, lo cual supone que o hay que mover del lugar de la Armada en el puerto o... hacer cambios en la estructura de los barcos, según me comentaban. ¿Esos aspectos cómo se están manejando? Si habrá tantos interesados, será tan sensible el tema que llegue información de todo tipo, porque cuando hay inversiones caras, hay gente que está interesada, entonces y dice una cosa y pasa una información por acá. ¿Es falsa? Yo no voy a entrar en los detalles técnicos, porque entraríamos en cosas que son galimatías. Dejemos esta cosa a los técnicos y ahí dijiste que es así. Cuando hay inversiones en estas áreas y en otras tantas que tiene la vida del país, pública y privada, tan costosas, hay muchos intereses que juegan y uno tiene que mantener criterios técnicos, transparencia, posibilidades, y en eso nos vamos a mover sin entrar en esos detalles que muchos son técnicos. Pero lo que pasa es que no son, en este caso, parecerían no ser detalles menores, ¿no? O sea, te está dando por cierto cosas que yo no tengo por qué dar por cierto. Cuando... El calado del barco, por ejemplo. No, digo, en el caso de las negociaciones, no tengo por qué, pero me entraría ya en un terreno que no es el que me parece que por lo menos yo, que podemos entrar. Porque son
cosas muy técnicas, ni usted ni yo lo somos. No, Por no, eso- no, sin Por duda. eso me refugio en el tema de las opiniones técnicas de los profesionales. ¿Se podían recibir ofertas durante el proceso abierto competitivo? El pliego es un pliego que fue publicado y que fue cumplido y que todos los oferentes que se presentaron sabían las condiciones que se tenían que atener. Y así fue y se cumplió el pliego estrictamente. En el Senado el otro día, cuando el senador Cacciani le preguntó sobre esto de que las lanchas, en el pliego original decía 10 años, estas tienen casi 40, le preguntó por ese tema, se pidió suspender la versión Y entre taquigráfica. otra cosa dije lo que dije recién ahora. ¿Esa fue la explicación que dio? No, dije la suspensión es porque acá hay temas comerciales Ah. y para poder informar todo y poder hacerlo con total amplitud, me pareció que era la mejor manera, recurrir a algo que los legisladores tenemos como atributo, posibilidad para poder y no retasear información. O sea, le informó a los legisladores de los detalles comerciales, que es lo que no puede decir ahora acá. No, detalles comerciales porque usted sabe, después de que queda una versión taquigráfica, hay tantos intereses que... entonces me pareció que la forma de hacerlo era recurrir a este recurso reglamentario tan común en la vía legislativa. Y con todos estos intereses en el medio, ¿cuánto tiempo más prevén que pueda llevar la compra? Nosotros dijimos que la intención que teníamos era antes de finalizar el periodo. Sí. Y bueno, vamos a trabajar para eso. El embajador de China le manifestó el malestar del gobierno chino, de la embajada, por cómo se ha manejado este proceso. Sí, una cosa muy particular. Mira, en esta mesa, la última vez que vine, plantearon, me acuerdo, acá y en otros medios, ¿no? Obviamente, que había, que estamos firmando un acuerdo de cooperación con China en materia de defensa, estoy hablando de hace un año más o menos, y que lo hacíamos presionados por China para la licitación, para que puedan presentarse o por el estilo en la licitación esta de los barcos. Hoy ya no se podría decir lo mismo, porque si hubo presión, la verdad que no fue muy efectiva. Después nos dijeron que estamos presionados por Estados Unidos. Y una cosa que tiene que comprenderse, yo pido que se comprenda. Uruguay es un país independiente y decidimos de acuerdo a nuestros criterios. Entonces, si uno tiene que desmentir cada cosa que surge en virtud de los intereses que pueden tener, legítimos que pueden tener otros países, no podríamos trabajar tranquilamente. Nosotros decimos en virtud de nuestros intereses, lo hicimos, antes nos decían presionados por China, después nos dijeron presionados por Estados Unidos. En definitiva, una conducta, una línea y defender los intereses nacionales. Ahora, el llamado por lanchas nuevas, bueno, el precio es excesivo. Si el llamado por lancha de 10 años, el plazo se fijó mal porque es casi nuevo, 10 años, ¿no habría que hacer otro llamado antes que... Esperemos, no hay obligación para nada, el Estado puede recurrir a todo lo que el TOCAF le habilita. Podríamos no haber hecho nada de esto. Podrían haber comprado directamente. Podemos las que vende Nicolás Batalla. Sí, no, Me encantaría lo que establece poder la ley. lanchas. Es un lindo negocio, parecería que es un lindo negocio, sí. Ahora, usted decía al principio, parte de la importancia estratégica que tiene esto, ni que hablar para poder cuidar las aguas uruguayas, pero tiene que ver con el proceso de modernización de la flota. Ahora, si estamos comprando barcos de 40 años, son apenas 5 o 10 años más jóvenes que los que tenemos ahora, ¿no? Hoy tenemos barcos de 60 años que no pudieron tener mantenimientos, que, salvo alguna circunstancia, alguna plataforma en particular, que los habilitaran a continuar sirviendo. O sea, en lo que refiere a los patrulleros oceánicos, no se está heredando, el gobierno que viene no va a heredar una situación muy similar a la que usted tiene en este momento. ¿Y por qué vamos a adelantarnos? Ustedes insisten con adelantarse, yo no puedo adelantarme. Bien. Me queda una más. ¿Hubo propuesta de China para negociar una oferta a la baja respecto a lo que había presentado? Todo lo que hicimos de acuerdo al pliego. Después que el pliego se declara o se haga sin efecto, se abren una cantidad de posibilidades. Veremos hoy lo que hay. Y si podemos seguir hablando ahora de esto, pues no va a sacar de acá. Porque es lo que hay. No, está bien. Ahora, ¿el pliego quedó sin efecto? O sea, ¿los llamados fueron oficialmente cerrados? ¿En qué sentido? Digamos, si se declararon ya... Nosotros enviamos a la Presidencia de la República, está en el proceso, digamos, jurídico de la Presidencia de la República para que firme el presidente. Pues la decisión política está tomada, falta que firme el presidente. Y eso se lo pregunto porque no lo sé, porque no leí el pliego. ¿Se podían recibir ofertas en el proceso en el cual estaba la competencia? Yo no voy a avanzar más de lo que avancé. Si quieren seguimos este tema y si quieren cambiamos. No, ahora cambiamos, pero no me quedó claro. Pero esa respuesta no... Lo que es la puede dar. específicamente técnico, yo no voy a introducirme porque le digo que hay temas jurídicos y quiero evitar cualquier tipo de circunstancia
que entorpezca el proceso. ¿Y cómo se vive todo esto dentro de la Armada? Porque los periodistas recibimos muchas versiones. Me doy cuenta. ¿Se da cuenta? Sí, me doy cuenta. ¿Responden solo a Me doy cuenta. Hay intereses comerciales que permean la fuerza? Hay una división grande, parecería haber en la Armada. Bueno, ha habido gente sancionada. ¿Cuál es el Yo no estado de la conozco Armada colectivo, incluye la Asociación de Periodistas, que no tenga discusiones y debates internos. O ustedes no los tienen entre ustedes cuatro. Ya no digo la asociación, de ustedes cuatro. Yo los tengo dentro de mi familia, ¿no? Entonces, colectivos que son grandes, que tienen mucha gente, tienen discusiones, pero yo me quedo con lo positivo, que es la profesionalidad. Ustedes recién, fíjese, llevamos, no sé, 10 minutos hablando de esto. Yo con todo gusto contesto, ¿no? Pero ya les dije, pero hablar, es un tema relevante. podemos hablar, material, contestado que fue, relevante. Está bien, digo, pero contestado que fue, no hay más para agregar de mi punto de vista, pero los que manejan el tema... Sí, sin embargo... digamos, se extiende contestado que fue porque hubo algunas preguntas que no se contestaron. Sin embargo... Nuestro trabajo es insistir también. Sin embargo, veo pocas veces difusión de temas que hacen a una fuerza que tiene una gran profesionalidad. Bueno, recién usted se informó recién uno de ayer, ¿no? Sí, el rescate de Malvin. Pero pasó también antes de ayer con un barco que quedó sin propulsión, un barco pesquero en el medio del océano, que participó la Armada, es decir, todos los días. Y bueno, ustedes se sientan en eso, digo, discusiones puede haber, yo me quedo con una fuerza enormemente profesional. Lo que pasa es que es mucho dinero que se va a gastar en la patrulla. Y por eso soy tan cuidadoso, Leonardo. Entonces nosotros tenemos que preguntar, porque por eso en un país con tantas carencias... ¿Te imaginas qué pasa si uno compra sin los cuidados que está teniendo el ministro? Entonces, ustedes sabrán que esta cautela que tengo es para cuidar el dinero, entre otros, de cada uno de ustedes. Y lo hago con enorme transparencia, con enorme honradez y con enorme seriedad. Es que nadie duda, lo que pasa es que si se pide de 10 años y después aparece una oferta de 40 años y se considera, uno decía, bueno, está fuera, porque está lejos del... Porque una cosa es un pliego que quedó sin efecto, que se actuó de acuerdo a todo lo que dice la legislación uruguaya, cerró ese proceso, pueden abrir otro proceso, como se abrieron en el pasado, como se van a abrir en el futuro. Está bien. Para eso están las leyes, para que se cumplan. Hace unos minutos le informábamos a la gente de esta buena acción que tuvo la Armada rescatando a la gente en la playa Malvin, en el medio de este temporal que dio vuelta unos veleros. Me corresponde en la General de la Ley porque fui yo el que lo informé, pero también informé de una que no salió tan bien, en la cual dañaron una lancha auxiliar de una lancha, la auxiliar de una lancha, en el marco de una operación para mandar a pique otras lanchas vetustas que tenía la Armada. ¿Por qué no se informó de todo de primera cómo había sido todo? A ver, Leonardo, me alegra que lo plantees tú, porque yo no iba a decir que eras tú, pero ya que a confesión de parte relevo de prueba. Sí, también pero no fuiste solo tú. Asumo los errores que tuvo la primera información, por ejemplo, decir que fue en el Río de la Plata y fue en el Océano Atlántico. Pero si se hubiera informado todo de primera, no hubiera habido errores. No fue así. Porque hoy de mañana Nicolás Batalla anunció la nota y anunció también equivocado. Si habrá sido, dijo, de hundimiento de... Yo estaba acá en la puerta escuchando la introducción y dijo, se hundieron 3 barcos viejos en el Río de la Plata. Y eso fue una nota tuya. Es esta nota que está acá. Esta que está acá es el Observador, el 6 de marzo creo que salió. Sí. Esto que dice acá arriba es falso. Para desmentir esta nota, que dice que se hundieron los barcos a 1 kilómetro de acá, a vista de ojo. 10 días circuló esta noticia. Yo fui 2 veces al Parlamento por esta noticia. Y esta noticia, Leonardo, es falsa. No, es equivocada. Bueno. Es decir, perdón. No sé, ¿cuál es la...? No, perdón. No hay intencionalidad. No. Pero que falsa, falsa. No. Tiene no es verdadera. Tiene un error, que es el lugar donde fue el hundimiento, pero... Bueno. Pero ustedes... Chiquito, bueno, la pregunta la contesto yo, ¿no? No, pero usted no, porque me dio... No, porque usted me tiró la pregunta a mí. Leonardo, esto es falso. El lugar, el hecho es verdadero. Pero si lo dijo de mañana, ustedes lo ocultaron. Leonardo. Pero ustedes lo ocultaron. Leonardo, hoy de mañana. Ustedes lo ocultaron. Primero, Leonardo, esta mañana Nicolás Batalla presentó la nota nuevamente como tú. ¿Por qué? Porque esta nota circuló 10 días. Yo fui 2 veces al Parlamento. La primera vez informé voluntariamente. Y fíjate tú lo que dice la nota. Más allá del inconveniente, las 3 vetustas naves fueron hundidas a 1 kilómetro de la costa hasta ser cañonadas. Se hundieron a más de 200 kilómetros, en el medio del Océano Atlántico. 10 días tardaron en desmentir esta nota. 10 días. Cuando hay algo que es eminentemente falso, al día siguiente se dice, mire, pusimos tal cosa, equivocado, perdón. Pusimos tal cosa, no es en el Río del Plata, acá en las colleras. ¿Sabe cuánto demoró la Armada en informar esto? ¿Esto lo sabías tú? Fue en noviembre. Leonardo. No, perdón, fue en noviembre Leonardo. Y yo lo informé ahora en Leonardo. marzo. Leonardo. Noviembre, diciembre, enero,
febrero, marzo, 5 meses para contar lo que había ocurrido. Leonardo, Y lo ocultaron en la opinión yo pública. tengo enorme respeto por el trabajo profesional tuyo y aparte por el respeto humano, profesional, pero aparte humano porque te arrojó una excelente persona. Pero esto es falso. Pero no hay una autocrítica Perdón, en cuanto y al esto- hermetismo de las Y esto lo autoridades. anotamos, no, hermetismo, esto sale en todas las redes. Y esto lo hicimos saber No, señor. y tardamos... No, señor. Yo puedo contestar o no puedo contestar. Y lo hicimos saber y tardaron 10 días en el medio de una nota de poner, bueno, nos equivocamos, no fue en la collera Sandy, fue a 1.300 metros de profundidad. Entre 1.300 y 2.600 metros de profundidad, en el medio del Océano Atlántico. 3 barcos que estaban hundidos, 3 patrulleros chiquitos, que estaban hundidos, se hundieron 20 2 metros. veces, acá. Ahí sí que a ojo de vista, en el cerro. Entonces, esto fue justamente para preservar el medio ambiente, porque cuéntenme qué es lo que se hace aquí y en cualquier parte del mundo, Leonardo, con barcos viejos. Hay una de 2 posibilidades, o se hunden o se desguazan. El presidente Lula hundió un portaaviones hace un mes. Pero acá. los canales de comunicación de la Armada fueron cristalinos al respecto, o más bien herméticos? Vamos a lo de este episodio. Y fuimos al Parlamento y yo voluntariamente aproveché una ida a la Cámara de Diputados. Dije, miren, tengo una invitación del Senado, pero aprovecho que estoy frente a ustedes. Y quiero decirles que sí, que le informó el comandante de la Armada, que hubo un error en no pedir los ¿cómo se llama? Certificados. Y mintieron. No, A mí me no veo invitó el mismo a- énfasis en cómo está señalando la distancia de donde fueron Bueno, hundidos pero los no, barcos pero- con respecto a que oficialmente se haya dicho una información que no era A ver, verdad Y, tampoco. Y dijeron- y mintieron, porque si usted lee esa nota que la leyó con tanta atención para Sí. remarcar el error, habrá leído que el vocero de la Armada, el capitán Chucarro, dice los permisos ambientales estaban. Lo leyó eso A ver, también. sí, pero yo llegó el comandante de la Entonces Armada. eso es ¿no? falso, No eso es llegué- falso. Leonardo, habló el Eso es comandante. falso. Leonardo, habló el comandante de la Armada, no el vocero. No, Y no, habló pero en el frente a- artículo, y el habló- vocero. Pero yo no... Y el de la vocero Armada- responde por la El Armada. vocero de la Armada es un capitán de navío, pero la voz de la Armada es el comandante. Bueno, Y pero el que dijo, da la aquí hay- información, Vamos pero por si está partes. dando una información falsa, eso es tan Voy a- falso voy a- como lo otro. voy a proceder a seguir informando. Entonces, falló eso, porque la cultura era que se hundían esos lugares, como se hundieron otros tantos. Otras veces, las leyes, la legislación medioambiental es muy dinámica, tanto así que yo hablé con el ministro de Ambiente y le pedí hacer un equipo de trabajo para que en el futuro poder seguir los protocolos como deben ser. O sea, la Y cultura agrego- era contraria a los protocolos. Y hubo un error, lo dijimos. Entonces le pedí un informe y esto tampoco salió. 2 veces lo informé en el Parlamento. Y esto nunca salió. Esto es un informe que yo le pedí el 8 de marzo y se los voy a dejar. El 8 de marzo se lo pedí al ministro Robert Bouvier, al ministro de Ambiente. Dije, mire, falló esto, pero quiero tener la información a ver. Entonces emite un informe el 8 de marzo y vuelvo a decir, a pesar de ese error, hay un informe medioambiental que lo pedí el 8 de marzo para saber la realidad. Nunca salió esto. ¿Cómo que no? ¿Está saliendo ahora? Porque lo invitamos No, a hablar de lo presenté en diputados y en el Senado, fue público, porque están las actas, es como si no hubiera existido. Mira lo que dice. La zona del hundimiento quedó fuera de las áreas marinas de interés de protección. Y está marcada dónde fue el hundimiento y las áreas de protección. Nunca salió. Y aparte agrega, más al final, hablando con respecto al tema del asbesto o el amianto, ¿no? Es considerado peligroso para la salud humana en cuanto sea respirado en una exposición prolongada en forma de polvo de partículas muy finas. Queda claro que respirar a 1.500 metros de profundidad está bravo. Entonces, lo que usted dice es que y yo lo dejo- oficialmente se informó que se habían Leo. pedido permisos que no se necesitaban tener. ¿Eh? La situación fue entonces que se le informó a Leo que sí se habían No, obtenido no. permisos que en realidad no se habían obtenido, pero que digo, no se soy necesitaban tener. yo me hago responsable de mis palabras. Cambian todos los días. Yo me hago responsable de mis palabras. Y La van a el acomodar. comandante, no, pero Leo, No, pero es así. Bueno, Primero pero- no informaron que Leo, fueron- a ver. No, primero, no informaron que la lancha auxiliar se había dañado en el proceso este. Dijeron que era un entrenamiento. No era verdad. Leo, en este proceso... Dijeron que había sido dentro del puerto A ver, y había yo sido no a 1 discuto- kilómetro. Eso sí fue 1 kilómetro ¿Por del qué fue puerto. 1 kilómetro? Fue Porque fuera de estamos- la escollera. Porque estamos hablando de que estas embarcaciones estaban en el cerro. Sí. Y esta lancha auxiliar, estamos hablando de un barco de, no sé cuánto tendrá, 8 metros, 9 metros. Una lancha, no sé cuánto tiene, chico. Va arriba otro barquito, otro barco, otra Tenía 3 patrullera. tripulantes que se tuvieron que tirar al agua y no Este- sabían nadar. Y en ese proceso, esa lancha sufre una avería.
Pero ¿y cuál es el misterio? Se está empujando. Es como si me dijeras un remolque del Automóvil Club no puede tener una avería. Sí, el remolque tiene una avería. Y tú, una avería es una maniobra que se hace en el mar arrastrando. Ministro, supongamos que la Armada ahora... No muevo mucha, la verdad, no encontré mucha... Supongamos que la Armada... información que se da públicamente no sea la correcta. Pero si se dijo que el Ministerio está ocultando, que yo estaba ocultando. Bueno, la Armada. ¿Alguien puso una prueba arriba de la mesa? Dijo, Ministro, a ver, una orden que yo hubiera dado que se hubiera ocultado. Permítame, supongamos que la Armada... no la ahora... hubo. Eso no invalida lo ¿Por qué no lo hubo? Porque no la hubo. En su presencia, el comandante de la Armada dijo en el Parlamento que lo único que se dañó fue el aparato el equipamiento electrónico. Unos días después sacaron una licitación para comprar no sé cuántas partes del motor. Lo dañaron también. Pero, entonces. a ver, Leonardo. Pero no dicen la verdad. No, pero Leonardo, tú insistís. Yo creo que hay un ensañamiento. Para nada. Sí, bueno, en mi opinión. Y yo creo que sí, que hay un ensañamiento. Estoy convencido. Porque cuando tú revisas piezas, hay piezas que se cambian. Ahora, eso no invalida lo que dijo la Armada, en absoluto. Supongamos que ahora... Pero creo que hay un ensañamiento. Y tú sabes que hay un ensañamiento. Porque tú lo sabes. Porque tú lo sabes que hay un ensañamiento. ¿Por parte de Ministro, quién? un minuto, por favor. Supongamos que ahora... No sé, perdón, porque usted me lo pone en mi boca, no sé nada. Lo que sé es que no sacaron los permisos ambientales, pero dijeron que los sacaron. Después dicen que no los necesitan. Dijeron que solo dañaron el equipamiento. La voz, yo te vuelvo a reiterar, la voz de la Armada, que es el comandante, fue la que informó, admitió, yo pedí los informes y los informes dicen lo que tú tienes ahí arriba. Y segundo, entonces ese ese ensañamiento que yo digo, esa voluntad de dañar, para mí es notoria. Pero ¿por parte de quién? Bueno, de alguna gente y de gente que no corrige lo que hay que corregir, porque una cosa es que se hundan 3 barcos en las colleras andíes, en el medio del Río de la Plata, como se abrió hoy el programa, no estoy hablando de voluntades, pero estoy hablando de que hay una información que ni los periodistas manejan bien. Y le decimos, no, mire, no fue en el medio del Río de la Plata. No, pero eso fue un error mío. Eso es un error mío, que yo lo asumo. Se ve que perduró, porque si hoy de mañana Nicolás Batalla me presentó con la nota así, no fue ahí, fue en el medio del Océano Atlántico, 1.500 metros de profundidad. Entonces digo, si usted insiste con que es el Río de la Plata, y yo le estoy diciendo que fue entre 1.500 y 2.500 metros de profundidad, que las zonas que se hundieron son las que habitualmente se hunden, que se dio comunicación a esas técnicas que se hacen a la aviación, a los barcos que andan en la vuelta, barcos que están hundidos en el cerro. ¿Cuál es la intención? Pero acá hay una diferencia. Dale, matraca. Si la Armada ahora acá hay tiene una que gran hundir diferencia dos embarcaciones acá hay una gran diferencia, que es que el que se equivocó con el lugar fui yo y digo, me equivoqué. Tardaste bastante, Bueno, sí, 10 días. 3 días. 10. 10 días. Ustedes tardaron noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo en informar cómo había sido de verdad que se dañó la lancha auxiliar 051. Nunca lo dijeron. Leonardo. Si no hubiera existido mi nota, nunca se hubiera sabido. Leonardo. Perdón, no terminé. Muy bien. No solo eso, sino que también dijeron que tenían los permisos ambientales y no los tenían. Después, el mismo día que van al Parlamento a decir no los teníamos, nos basábamos en un procedimiento de 1990, bochornoso. Traen otro papel en el que dicen, bueno, no es tan necesario, hay amianto, hay asbesto, pero queda en el fondo del mar nomás. Y al mismo tiempo le dicen a los legisladores, solo se rompió el equipamiento electrónico, nunca dijeron cuánto gastaron en eso. Llaman a una licitación para justo en este momento cambiar el motor, que la verdad es que lo rompieron en este episodio, Leonardo, y no admiten la verdad. Leonardo, yo vuelvo a reiterar, el comandante de la Armada informó con todos los detalles y asumió ese error. Por eso me preocupé y pedí esto, que como es algo que va en contrario de lo que se dice públicamente, nunca se difundió. Lo tengo que venir después que lo dije. Pero va en contrario de lo propio que dijo el comandante de la Armada. Sí, señor. No, señor. Sí, señor, que dice, teníamos los permisos, teníamos que haberlos pedido, no los pedimos. Estoy hablando de este informe ambiental. Sí, ¿qué dice? Estoy informando de este informe ambiental, que como va en contra de lo que se dijo públicamente, nunca se publicó. Si la Armada hoy tiene que hundir 2 embarcaciones en idénticas características, tiene que hacerlo. ¿Usted quedaría conforme si lo hace igual de lo que ya se hizo? Ana, no es un tema de que quede conforme uno u otro. Hay que hacerlo de acuerdo a las normas. Y las normas dicen... ¿Qué aspectos cambiaría entonces? No, yo no soy especialista en esto, por eso le pedí al ministro de Ambiente que organizara un grupo de trabajo con la Armada, o se lo pide la Armada con el ministro de Ambiente, para que se sigan todos los protocolos, tan sencillo como eso. Que acá no se estamos hablando de 3 barcos, o de 2 barcos, entre 1.500 y 2.500 metros de profundidad. Pero dice que se sigan los protocolos porque en este caso no se cumplieron los protocolos. Lo dijo en el Parlamento. Yo no sé cuál es el problema. Lo dijo el Parlamento, nos equivocamos. Entonces, por eso dije, bueno, igual vamos a ver, yo quiero ver que sea retrospectivamente. Y me dice el ministro de Ambiente, mire, donde se hundieron no tiene ningún área de interés de protección, ninguno. Pero ¿qué reflexión le merece que el la que acabo de hacer, Ana.
que en el futuro hay que hacerlo de acuerdo a los criterios. Claro, pero hubo información contradictoria, que aparentemente parece ser las tradiciones o las culturas que se tomaban antes no son las que corresponden ahora. Ahora, hay una persona en todo este proceso que no dijo la verdad. Leo lo detalló. No hay una responsabilidad ahí. No creo intencionalidad ninguna, Paula. No creo intencionalidad ninguna. No creo. Sí atribuye cierta intencionalidad a la información que salió periodística, que fue la que permitió conocer toda esta historia. Me llama mucho la atención porque cuando uno tiene... Es una diferencia sustantiva decir que uno hunde un barco en la collera Sarandí, en Río de la Plata, y otra que lo hunde a 1.500 metros de profundidad en el medio del Océano Atlántico. Es sustantiva la diferencia. Porque yo digo, y no es sustantiva la diferencia de no informar por qué se da el rompimiento de la lancha en el momento original y a su vez después decir que se precisaban papeles que se tenían, después decir que no se tenían. A ver, vuelvo a reiterar. Que no se necesitaban. Eso no es sustantivo. Porque ese es el fondo del asunto, ¿no? Tú te sentás en una declaración de quien ejerció la vocería de la Armada y yo me siento en la información oficial que doy comandante de la Armada. No quedamos muy tranquilos mucho y la vocería de la Armada y la comandancia no van cuando en la se misma pidió ahí línea, estuvo. ¿no? ¿Por qué el capitán de navío... Bueno, que queda claro quién admite errores y quién no. Claro. Queda clarísimo. Y eso Soy yo el que admite errores, usted no admite nada. No, yo no... Ay, Leonardo, te estoy diciendo fuimos al Parlamento. Yo no entiendo que el ensañamiento. Fuimos al Parlamento. Lo informamos voluntariamente en la Cámara de Diputados, porque estábamos invitados al Senado. Y se dijo, falló pedir esto, se presentó el informe, y el informe aparte señaló que no hubo ningún tipo de problema ambiental. Entonces, y dale, la matraca. Yo entiendo, yo creo que hay cierta, dije ensañamiento, cierta visión hostil, pero bueno, cada cual. ¿Con quién? ¿Visión hostil de quién hacia quién? En general existen con las fuerzas. Hay grupos, tanto a nivel político, reducidos, que tienen prejuicios con las Fuerzas Armadas, que tienen ciertos criterios de antimilitarismo. Y bueno, los años pasan, pero a veces los criterios siguen. Pero no nos involucre ahí. Yo no involucré a nadie, dije que tengo esta convicción. No es la primera vez que lo digo. En el fin de semana... Usted sabe que la información de todas estas cosas no sale de esos grupos. Bueno, eso lo sabrás tú, pero que te la pasaron mal. Usted sabe. Pero te la pasaron mal porque te hicieron meterte hasta acá, porque te dijeron, es en el Río de la Plata, y no fue en el Río de la Plata, fue en el medio del Océano Atlántico, a 200 y pico kilómetros de acá. Entonces, yo qué sé, eso es un tema tuyo. Sí, pero también me dijeron que había sido, no en un entrenamiento, sino en el proceso de hundir 3 barcos, que no tenían los permisos, y eso sí era verdad. Arriba ya está más que charlado para mí, por lo menos. ¿Por qué el capitán Julio Viana, que había sido propuesto como agregado en Argentina, no va a ser el agregado en Argentina? Porque hubo una propuesta y hay una investigación investigación administrativa que está llevando adelante el Ministerio sobre todo lo que es el área de algunas denuncias particulares sobre construcción y reparaciones navales, y creemos que no es prudente, en el medio de ese proceso, una persona que estaba en esa dirección ser resignada hasta que termine el proceso. Pero claro, las investigaciones administrativas pueden ser largas. Porque ahí se ha denunciado que se pagaban sobresueldos. Lo mismo, ¿ves? Ahí tenés parte, a ver, tú sabes muy bien, de esas cosas, esas denuncias que han surgido en la Armada y para aquí y para allá. Y lo que hacemos nosotros es, si tiene verisimilitud, y ahí se inician las investigaciones administrativas. Algunas tuvieron efectos de sanciones, otras no, porque rige el Estado de Derecho. Todo el mundo es inocente hasta que se compruebe lo contrario. Entonces, esa es la realidad. Unas denuncias habían sido hechas por el contraalmirante Gosweiler, claro, que fue sancionado. Iniciamos investigaciones administrativas en algunos casos, o en varios casos iniciamos. Algunas se terminaron, otras no se terminaron. ¿Otras se van a reabrir? No sé, no tengo ni idea de eso. Si se van a reabrir o no, la que están cerradas, tendrán que venir nuevas circunstancias. En el fin de semana, acuerdo a derecho, como corresponde. En el fin de semana lo escuché decirle a la prensa que la mejor carta de presentación que tiene este gobierno de cara a las próximas elecciones es mostrar los buenos resultados de la gestión. ¿Qué aspecto le parece que la ciudadanía valora como buenos de esta administración? La certeza, la estabilidad, el cuidado de la gente, la justicia social, el haber enfrentado un momento de los más difíciles que vivió el país en los últimos 100 años, como fue este ataque biológico, la pandemia, y haber sido uno de los países que mejor gestionó, sin olvidarse de todo lo que quedó por el camino, porque quedó mucha gente por el camino, que ha llevado que en el mundo se mire Uruguay con un foco que no se lo miraba hace, bueno, que yo tenga recuerdo nunca, ¿no? Que se diga que es una de la mejor democracia de América Latina, el país más transparente, un país donde las inversiones vienen, donde la gente quiere radicarse. Me parece que eso queda, y estamos a
porque uno va mirando con perspectiva, pero también tiene que mirarlo con proyección. Estamos habiendo atravesado el 60% del gobierno, nos queda el 40% por atravesar. Y fijándonos todo lo que atravesamos, fondo COVID, 2.000 millones de dólares, la sequía ahora que nos va a costar 2.000 millones de dólares más, y sin embargo no se aumentan impuestos. Nos comprometimos a cuidar los dineros de la gente y se cuidan los dineros de la gente. Tanto es así que hoy tenemos un país equilibrado, donde se rebajan impuestos, donde el país crece. Creo que estas son las cosas que quedan, pero falta. ¿Y cree que la oposición le reconoce estos méritos al gobierno? Es que uno no trabaja para que la oposición se lo reconozca, me parece a mí, ¿no? Al final del camino, ser dirigente de la oposición o ser un humilde mujer, hombre, trabajador de cualquier rincón del Uruguay vale exactamente lo mismo, porque dentro de la urna todo vale uno por suerte. Hablando de lo que se hizo y lo que falta todavía para adelante, ya estamos en una campaña iniciada absolutamente, ¿no? Política, ya con definiciones de candidaturas, precandidaturas, uniones, alianzas. La alianza entre la 40 y el grupo de los intendentes es un hecho, con una búsqueda de alguna forma, según lo han dicho públicamente, de wilsonismo y no como de eso que en el Partido Nacional quedó medio desdibujado. ¿Está resuelta su candidatura a la presidencia? Estamos en un sistema de locos, ¿no? Me parece a mí, me incluyo, ¿no? Porque llevamos 3 años de gobierno, 2 de ellos la pandemia, y ya estamos con matraca y caravana. Parece que el sistema político está un poco acelerado. Pero usted confiesa que es parte de eso también. ¿No anuncian ahora un acuerdo electoral justamente? ¿Y cuál es el objetivo de este acuerdo electoral? ¿Candidaturas? No. ¿Cuál es? El objetivo de este acuerdo electoral es la defensa del gobierno, el militar al gobierno, el recorrer el país mostrando la gestión. Porque 2 años, llevamos 3 de gobierno. Un acuerdo electoral es de cara a las elecciones. No, dijimos un acuerdo político. Electoral no es el título ni la convocatoria. Un acuerdo político de 2 grupos que creen que es conveniente, primero, sumar esfuerzos, hacerlo en torno al gobierno, a la defensa de la gestión que está llevando adelante el gobierno, militar esta gestión y aprovechar este año. Porque si vamos 3 años, 2/3 partes se lo llevó la pandemia, y entramos al tercero y ya estamos de campaña electoral, estamos todos locos. ¿Y quién va a ser la cara de...? ¿Quién va a ser la cara? Para está viviendo una circunstancia muy particular, Paula, porque entre el presidente de la República y el resto de los dirigentes hay una distancia importante, ¿no? Hoy el presidente de la República, por primera vez en la historia del Partido Nacional, lidera, un dirigente político, en este caso es el presidente de la República, a todos los sectores del Partido Nacional. Nunca había pasado, porque el Partido Nacional se constituye 2 pilares fuertes. Bueno, el presidente Luis Lacalle Pou hoy lidera a los 2 pilares del partido. Y aparte es un dirigente que tiene una omnipresencia, una representatividad, una convocatoria que no tiene ningún dirigente del Partido Nacional. Y a ver, yo creo que si en Uruguay hubiera reelección, el presidente de la República sería reelecto, pero sin moverse. Bueno, habría que verlo. Sí, pero tengo derecho a decir esto porque me da la impresión. Una presidente que en el medio de todas estas circunstancias que se vivió, el país está en crecimiento, tiene la aceptación que tiene, que supera ampliamente a otras tantas de otros periodos, en el momento más, que suele ser el periodo, dicen los analistas, más complejo, el 3er año, con la aceptación popular que tiene y la gestión que se viene llevando adelante, pero bueno, no está planteado. ¿Y por qué le parece no está planteado? Entonces, que las encuestas dan esa aceptación tan alta que usted dice, por la certeza, pero una menor intención de voto del Partido Bueno, ahí sí que esa la debo porque esos son para los analistas. La debo, Leonardo. Pero digo, en este 3er año, yo creo que es el momento de concretar muchas de las cosas, porque hubo 2 años previos que es verdad, pero en el Partido Nacional ya hay 2 candidatos que están Y lo que vamos a hacer el miércoles es potenciar 2 sectores que tienen amplia representatividad, intendentes, alcaldes, legisladores, etcétera, para ponerlo al servicio de la unidad del partido y de la militancia por el gobierno. Cuando llegue el momento de las candidaturas, vamos a decidir. No lo descarta. De la mejor manera, como sea, pero ahora estamos en otra cosa. Es un poco una circunstancia distinta, porque parece que lo normal es hablar de candidaturas. Bueno, nosotros queremos hablar de la gestión. ¿Cómo está viendo lo que es el caso Astesiano y el caso fiscal a esta altura? Porque bueno, hoy mismo se va a reunir la fiscal con el fiscal de corte subrogante. ¿Tiene una opinión sobre todo este gran lío que estamos viviendo? Sí, desde el punto de vista político, no tiene incidencia desde el punto de vista ni político ni electoral. Esa es mi opinión. ¿Todo el episodio? Eso no se lo deja a los políticos. No quito. Analiza la simpatía del presidente, no analiza la intención de voto. Dirigente político. Bien. No tengo materia académica para opinar eso. ¿Y de lo que pasa en la fiscalía? Creo,
como dirigente político, que este episodio, que no quiero decir que no sea importante, creo que no tiene consecuencias desde el punto de vista político y futuramente electoral. Esa es mi opinión. Y veremos, ¿es así? Tiene que pasar el tiempo para saberlo. ¿Y lo que pasa en la Fiscalía? Porque ahí hay un tema que tenemos un fiscal de corte no titular y falta de acuerdo político, y bueno, ¿no le parece que están en la génesis de lo bueno todo sería, yo soy hincha de la estabilidad, bueno sería que hubiera certidumbres, estabilidad, que el sistema político a nivel legislativo, que es donde tiene que encontrar los acuerdos, los encontrara para dar estabilidad a todo este sistema que es parte importante del sistema judicial. Ministro Javier García, muchas gracias por habernos acompañado. Lindo compartir con ustedes esta mañana. Muy amable, muchas gracias. Ahora hacemos...